Buenos días, soy Mayalen Gorricho, enfermera y profesora de la Universidad de Deusto. Les presento un resumen de los resultados obtenidos de mi tesis doctoral sobre la integración curricular de las competencias comunicativas en el grado de enfermería en España. En las últimas décadas, la enfermería ha experimentado una profunda transformación, consolidándose como una disciplina científica con funciones asistenciales, docentes, investigadoras y de gestión. En este contexto, la comunicación ha dejado de ser una competencia transversal implícita para convertirse en el eje central del desempeño profesional. La incorporación del concepto de competencia en el ámbito educativo supuso una transformación significativa en la formación de enfermeras. En enfermería, el Consejo Internacional de Enfermeras define la competencia como un nivel de realizaciones que demuestra la aplicación efectiva de unos conocimientos, capacidades y juicio. Esto se debe en parte porque para ser enfermera se deben adquirir unas competencias que conlleva superar un grado de 240 créditos y 4 años de duración. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades instauró unos requisitos que deben cumplir para ejercer la profesión de enfermero mediante la Orden CIN 2134 de 2008, que establece 18 competencias generales y 27 específicas. Este ministerio además dispone de un registro de universidades, centros y títulos con su acrónimo RUCT, en el que ofrece la información más relevante sobre las universidades. Hay otros organismos que regulan estas competencias, como el Real Decreto 861 del Ministerio de Educación, que dice que se deben garantizar 5 competencias básicas, junto con otras que figuran en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES. Y aunque no son obligatorias, el proyecto Turning Educational Structures in Europe propuso unas competencias que tomó de referencia el libro blanco del grado de enfermería de la ANECA, un organismo autónomo adscrito al Ministerio, que identifica 30 competencias transversales. Existen otras fuentes, pero no son obligatorias. El objetivo general de este proyecto es analizar el estado actual de las competencias de comunicación en la formación de alumnos del grado de enfermería en España. Para ello hay que describir cuál es el estado actual de las competencias en los planes de estudios y analizar un poco las asignaturas de comunicación. Además, se pretende determinar la percepción de alumnos y profesores de la importancia de las competencias de comunicación, así como la percepción que tienen los alumnos de adquisición. En cuanto a la metodología empleada, se llevó a cabo un estudio en dos fases. En la primera, de carácter descriptivo y exploratorio, se analizaron las competencias publicadas en el RUC por 61 universidades españolas. Para ello se utilizó una base de datos ad hoc. Se identificaron unas fuentes de competencias más referenciadas, que fueron las del MECES, la Orden CIN y el Libro Blanco, así como una clasificación general, competencias básicas, generales específicas y transversales. Al analizar las competencias específicas de comunicación, se identificaron asignaturas obligatorias relacionadas con la comunicación, cuyo título incluía este término. Las competencias analizadas se analizaron tomando de referencia el MECES, la Orden CIN y el Libro Blanco, y los datos de las asignaturas se obtuvieron de los planes de estudios publicados y a su vez de las páginas web de las propias universidades. En la segunda fase, de carácter analítico, se realizó un estudio cuantitativo a través de un cuestionario anónimo autoadministrado para determinar la valoración y percepción de profesores y estudiantes sobre las competencias de comunicación. Se recogieron diferentes variables para obtener estos resultados y fueron analizadas utilizando las escalas Likert, tratadas con tipología ordinal no interválica. Se empleó un muestreo no probabilístico de tipo intencional para acceder a la muestra. El proyecto, incluyendo los cuestionarios, fue presentado al Comité de Ética e Investigación de la Universidad Pontificia de Salamanca para su aprobación, obteniendo el dictamen favorable el 19 de abril de 2024. En la primera fase se analizaron todas las competencias del grado de enfermería inscritas en el RUCT por las 61 universidades. Salvo las básicas, que todas las universidades registraron las 5 del MECES, el resto fue muy heterogéneo. De media, pueden ver en la tabla, el número de competencias inscritas fue de 18,9 de las generales, 51,4 de específicas y 8,6 transversales. Se registraron 1.153 generales, de las cuales 446 eran diferentes. Parecido pasó, ¿no?, en las específicas, que se encontraron más de 3.000, obteniendo casi 1.000 competencias distintas, y de las más de 500 competencias transversales, 269 eran únicas. Al detectar esta falta de estandarización, se procuró unificar las competencias similares o que presentaban pequeñas diferencias, y se decidió que se utilizarían de referencia las competencias que hubieran sido nombradas al menos 10 veces.
En el caso de las competencias generales se detectaron 19, de los cuales 18 coincidían con las del orden CIN y una del libro blanco, capacidad de análisis y síntesis. En las específicas fueron las 27, también del orden CIN, y en las transversales tan solo 7 tenían más de 10 repeticiones. Estas corresponden a las propuestas por el libro blanco de enfermería. Se identificaron 38 asignaturas diferentes en 34 universidades y prácticamente ninguna de ellas tenía el mismo título, como pueden observar en la tabla. En cuanto a las características de las asignaturas, 29 de ellas constaban con 6 créditos y en lo referente al curso académico en el que se imparten las asignaturas, la mayoría, 25, se dan en primer curso. Hay que observar que ninguna de ellas se daba en cuarto curso. El análisis evidenció discrepancias entre la información registrada en el RUC y en las páginas web de las universidades. Tan solo 14 asignaturas tenían el mismo registro. En 32 asignaturas, el 84% se incorporan competencias adicionales que no se habían usado de referencia, y 18 de ellas categorizaban las competencias de manera conforme a las clasificaciones del Ministerio: básicas, generales, especiales y transversales. Una serie de competencias recurrentes fueron identificadas. Por un lado, de la orden CIN, la general 11 y las específicas 6, 8 y 16, relacionadas con la comunicación. De las básicas no se destacó, pero se observó que había dos más vinculadas a la comunicación, la 2 y la 4. Y en cuanto a las transversales, la 1, la 6, 11, 15, 16, 17, 18 y 21 fueron las más referenciadas. Al contrastar con la bibliografía, se encontraron que los resultados tanto de González Luis como de Pérez Martín eran muy similares, identificadas en la tabla que pueden ver. En la fase analítica explicativa se realizó un análisis de la percepción de un total de 513 participantes entre alumnado y profesorado. En la fase analítica, tanto estudiantes como docentes otorgaron alta importancia a estas competencias, aunque la percepción de adquisición fue bastante heterogénea. Las competencias específicas 8, 16 y transversal 17 destacaron como más adquiridas, y la específica 6 la peor valorada en la misma categoría. El 65% del alumnado estaba satisfecho o muy satisfecho con la percepción de adquisición de las competencias. Existe una alta presencia de competencias comunicativas en enfermería, pero la integración es heterogénea y poco sistemática. A pesar de los esfuerzos de los organismos de control, existe todavía una alta variabilidad entre universidades y hay una falta de criterios comunes que dificulta estandarización en la medición. Se necesitarían unos marcos más coherentes y comparables entre programas para poder hacer un análisis más extenso. Está demostrado que las asignaturas específicas de comunicación mejoran el desarrollo competencial y esto tiene un impacto directo en la calidad de atención sanitaria. Y además, pues, hay una necesidad de adaptar la formación a los nuevos roles de la enfermería actual, así como porque debe actualizarse de manera continua, integrando no solo las competencias técnicas, sino también las habilidades interpersonales, que permiten afrontar de una forma más eficaz los retos actuales. En esta línea, la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Enfermería ha puesto en marcha un proceso participativo orientado a la revisión y actualización de la Orden CIN. La comunicación está interrelacionada con otras habilidades, por lo que es difícil medir su alcance. La formación específica en comunicación, sobre todo enfocada a nuevos roles, muchas veces se aborda ya en programas de posgrado, no tanto en el grado en enfermería. Y aunque hay mucha bibliografía al respecto, no existe consenso en el concepto de competencias de enfermería ni de competencia en general. La diversidad detectada de las competencias pues, obligó a acotar el estudio a un conjunto concreto, pero el alcance de la muestra refuerza la validez y representatividad de los resultados. Los hallazgos de este estudio deben interpretarse considerando su contexto temporal también. Como conclusión, se podría decir que el abordaje de las competencias de comunicación no se hace de una forma consensuada en las universidades. Los datos registrados tanto en el Ministerio, en el RUC, como en las webs no son heterogéneos, dificultando establecer criterios. Sí se identificaron unas competencias específicas de comunicación, tanto del MECES, de la Orden CIN y de la ANECA. Estas competencias, al contrastarlas con los alumnos, el 65% estaban satisfechos con la percepción de adquisición y el 81% de los profesores consideró que eran importantes o muy importantes. Asignar un espacio específico para la comunicación en el plan de estudios asegura que los alumnos estén debidamente formados.
Muchísimas gracias por su atención. En caso de que deseen conocer los detalles de la investigación, les animo a consultar mi tesis doctoral titulada Competencias de comunicación en el grado de enfermería, evaluación de su presencia en los planes de estudio y su relevancia para docentes y estudiantes. Gracias.